Así que quedamos cuando hablamos sobre las bradicardias fetales y me gustaría poder terminar esto hoy. Así que ya hemos dicho que la bradicardia fetal es menos de 110 latidos por minuto por 10 minutos o más, y la frecuencia cardíaca fetal de base se aproxima a incrementos de 5 latidos por minuto en ese segmento de 10 minutos, excluyendo cambios periódicos, episódicos, periodos de variabilidad marcada o segmentos de la línea base que difieren de más de 25 grados. Ahora, un computador se podrá confundir si hay un segmento de trazado donde no podría encontrar su línea base. Así que la intervención humana aquí es que si no encuentran línea base en un segmento de 10 minutos, simplemente avancen a la siguiente o vuelvan a al último segmento. No agonicen sobre trazados. Son como, a veces no se puede siempre encontrar la línea base. Así que una desaceleración prolongada, este es un pariente cercano a bradicardia, es aquí donde aquí está bajo entre 2 y 10 minutos, y también declaramos que la disminución de frecuencia cardíaca debía ser menor o igual a 15 latidos por minuto, y ahí está el tiempo, y una desaceleración prolongada llega a 10 minutos y pasa a ser un desplazamiento de base y pasa a ser una bradicardia. Recuerden que todo esto se puede entrenar al computador para que lean bien el trazado. Aquí hay una desaceleración prolongada y se puede ver que esta frecuencia cardíaca con desaceleración variable que baja repentinamente aquí hay 1 minuto, 2 minutos, así que pasa a ser una desaceleración prolongada, 3 minutos después se recupera, así que no está considerada bradicardia, sino que más bien un prolapso. Ahora, ¿por qué las bradicardias son casi siempre tenemos bradicardias debido a una actividad del nervio vago aumentada? Este es el nervio desacelerada y se sabe que el nervio simpático es el acelerado, y la actividad vagal puede aumentar y disminuir la frecuencia cardíaca fetal debido a muchas causas, una de las cuales es hipoxia, la otra es hipertensión, y como vimos con el doctor Holmes, cuando apretó el cordón vio un aumento en poscarga, la presión sanguínea aumentó, dispararon los vasoreceptores, el nervio vago respondió y bajó la frecuencia cardíaca. La comprensión de cabeza y estimulación dural puede también causar una disminución de frecuencia cardíaca. Una maniobra de Valsalva, no sabemos si el feto lo hace, pero también puede disminuir disminuciones en frecuencia. Ahora, la actividad del nervio simpático causa aceleración, y su equivalente humoral es la glándula adrenal, que también resulta en un aumento en la frecuencia cardíaca, y muchas de las condiciones que causan actividad del vago también causan actividades simpáticas. La diferencia que muchos dicen es que cuando yo voy a altitudes o cuando respiro una mezcla de bajo oxígeno, mi frecuencia cardíaca aumenta. En fetos sucede lo contrario, cuando se hacen hipóxicos su frecuencia disminuye, y la razón de esto es porque hay más actividad del vago en el feto que actividad simpático. En el adulto hay más actividad simpático que la actividad vagal, y se puede transformar un adulto en un feto al sumergir agua en la cabeza en agua. El reflejo de sumergirse hace este reflejo en los adultos, lo que es predominantemente actividad vagal sobre la actividad simpática, y es probablemente una respuesta adaptativa. Así que aquí existe otra bradicardia, es una desaceleración prolongada que se convierte en bradicardia. Este era una vasoprevia que tenía hemorragia, así que la hipovolemia que causa bradicardia en este bebé había tenido una cesárea y le fue bastante bien. Así que causas misceláneas de bradicardia, algunos fármacos, por ejemplo, los fármacos Keynes, cuando hacíamos beta bloqueadores, cuando se tenían muchas caínas, y
dosis grandes de beta bloqueadores también causan bradicardias. La hipotermia, que es una causa rara de bradicardia, el bloqueo cardíaco, y hay un grupo llamado idiopático. Hemos dicho que el límite menor normal para una línea base de frecuencia es 110 latidos por minuto, pero esto se basa en una curva de forma de Bell, y se sabe que considera 95% de los bebés, así que un 5% de bebés pueden tener normalmente una taquicardia o bradicardia, y esto se podría considerar normal para ellos. Hacemos cuantificación de las bradicardias. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el grado de hipoxia o hipoxia potencial se relaciona con el grado de la profundidad. Y si se tiene una línea de base que aún está sobre 100 pero no debajo de él, esto es virtualmente siempre benigno en el feto humano, y en la ausencia de desaceleraciones y con variabilidad normal, este puede ser tolerado por largos periodos de tiempo, y ahí he colocado para siempre porque creo que sí se puede tolerar para siempre por la gran mayoría de fetos. Cuando se tiene una bradicardia moderada entre 80 y 100 latidos por minuto, nuevamente en la ausencia de desaceleraciones y la presencia de variabilidad normal, muchos de estos fetos toleran este grado de bradicardia bastante bien, particularmente en la segunda etapa del parto, y es mi impresión, mi creencia, aunque no tengo pruebas de esto, que en la segunda etapa del parto muchas de las disminuciones de frecuencia que obtenemos se debe a estimulación dural debido a compresión craneana a medida que el bebé traspasa el canal óseo, pero si este persiste y no puede ser modificado por intervenciones terapéuticas que a veces son muy conservadores, como evitar el empuje con cada contracción o quizás cambiar la posición de la madre, preparación para un parto urgente es apropiado, pero no necesita ser obligatorio si el bebé retiene variabilidad o el patrón se resuelve por sí solo. Cuando la línea base es de 68, la preparación para parto es apropiado, sea por operativo vaginal o si el paciente no está en su segunda etapa, al llevar a la paciente al quirófano. Pero nuevamente, si la paciente no tiene desaceleraciones y retiene la presencia de variabilidad normal, la tolerancia fetal de este patrón es alta, particularmente durante la segunda etapa del parto, y sospecho nuevamente que esto se debe a compresión craneana, y como les dijo Francisco, el gasto cardíaco del feto depende de frecuencia cardíaca fetal por volumen de latido, y latidos hasta 80 por minuto puede quizás tener un mecanismo Frank Starley exitoso y compensar para las frecuencias bajas al aumentar volumen de golpe y mantener el gasto cardíaco y flujo sanguíneo umbilical. Y durante la segunda etapa hay un hallazgo común justo en el momento en que el bebé sale, y este se llama la bradicardia prolongada de etapa final, y este no se debe confundir con bradicardia terminal, que es la bradicardia que hemos descrito justo antes de la muerte del feto. Ahora, en la segunda etapa, este es una bradicardia típica de momento final. El bebé nace justo al final del trazo aquí, y se puede ver como la frecuencia cardíaca disminuye debajo de 120 y por aquí bajo 110, y continúa disminuyendo a medida que el bebé atraviesa el canal del parto para su entrega final. La variabilidad se mantiene y el bebé está oxigenado normalmente durante el nacimiento, no disminuye por debajo de 60 latidos por minuto. Así que aquí hay otra bradicardia de punto final, pero esta es prácticamente una bradicardia terminal. Esta es una copia muy mala, pero esta es la bradicardia que comienza aquí alrededor de 110. No se pueden ver los números lamentablemente, pero continúa bajando con ausencia de variabilidad, y este es un bebé que está extremadamente asfixiado, tiene un parto del vacío fallado al final con cesárea
va de 0 a los 5 minutos, 2 a los 10 minutos, la arteria umbilical 6.79 con un exceso de base de menos de 19, así que esto predictivamente era un bebé acidémico metabólicamente. Otro bebé, hemos visto esta diapositiva, creo que una ausencia de variabilidad con desaceleraciones profundas. Si se deja continuar esto por un tiempo, este bebé caerá a una desaceleración prolongada finalmente y no se recuperará. Así que esta es la evolución de patrones. Así que cuando la línea base es menos de 60 latidos por minuto, ya mencionamos, y Francisco les destacó que el mecanismo Frank Starling quizás se desgrega alrededor de 60 latidos por minuto. En el adulto, este mecanismo quizás se deshace alrededor de bajo 40 latidos minutos. En otras palabras, si nuestra frecuencia cardíaca es de 40 latidos por minuto, no podemos aumentar nuestro volumen suficientemente para perfundir el cerebro y así nos caemos en inconsciencia, nos hacemos horizontal y a menudo podemos mejorar después con el reflejo vasovagal. Así que en la ausencia de bloqueo cardíaco congénito, la frecuencia cardíaca persistentemente debajo de 60 es una urgencia obstétrica. El parto debe ser cumplido lo más temprano posible, incluso el saltándose etapas en cuanto a la preparación y otros detalles, porque el riesgo de daño encefálico en un feto como este es alto. El feto con la frecuencia cardíaca de menos de 60 por minuto puede tener ya sea depresión miocárdica hipóxica o la bradicardia se debe a actividad vagal, no va a poder mantener su gasto cardíaco y va a volverse progresivamente hipóxico. Así que necesita un parto urgente. Voy a decir solo una palabra hoy en preparación para la charla de mañana sobre las intervenciones terapéuticas. Van a escuchar varios términos aplicados a intervenciones terapéuticas. Algunas personas las llaman resucitación intrauterina. Yo creo que ese es un término muy malo porque la mayoría de las veces que uno aplica estas intervenciones terapéuticas, el feto no está asfixiado y no necesita resucitación o reanimación. Lo que uno está haciendo realmente es mejorar el trazado de frecuencia cardíaca para sentirse mejor. Pero también lo lógico es que si uno mejora el trazado de frecuencia cardíaca fetal, uno está previniendo una evolución algo peor. Pero las intervenciones terapéuticas o las intervenciones terapéuticas conservadoras es un buen término. La idea es evitar el parto y evitar el patrón de frecuencia cardíaca fetal. Cambios de posición, hiperoxia, todas estas cosas sirven, exceso de actividad uterina, etc. Las otras intervenciones que son incorporadas al sistema de 5 colores se hacen para hacer más rápido el parto. Por ejemplo, informar al obstetra o tener la presencia de un obstetra, alguien que pueda hacer una cesárea de urgencia, asegurar que haya vías venosas, que haya una anestesista disponible, que haya una persona que resucite al neonato. También digo esto, parto en un pabellón. No todos los hospitales tienen un pabellón para obstetricia, nosotros sí lo tenemos, así que podemos usarlo para el parto de los pacientes. Creo que nos vamos a saltar esta porque ya hemos cubierto estos temas y creo que esta es la final. Esta es una bradicardia severa. Pueden ver que acá hay un niño normal y repentinamente hay una caída bajo 60 latidos por minuto. Y podemos ver que este niño no puede perfundir, su corazón se va a volver profundamente asfixiado. Acá hubo una embolía de líquido amniótico y el feto no tuvo el parto en 20 minutos y el niño estuvo profundamente asfixiado. Creo que esta es la última diapositiva. Bueno, tengo esta. Hablamos sobre el tiempo entre decisión y parto. La necesidad fetal para el parto, particularmente bajo condiciones como esta. La necesidad del feto de parto aquí es probablemente 10 minutos. Esta mujer estaba en edema pulmonar.
y porque estaba en edema pulmonar no estaba oxigenando bien, por ende el feto tampoco estaba oxigenando bien. La mejor evidencia que tenemos es que bajo condiciones de cesación total de entrega de oxígeno, el feto va a tener daño cerebral irreversible en aproximadamente 10 minutos. Así que este escenario es muy inhabitual. La mayoría de los casos de oxigenación reducida las vemos como un empeoramiento progresivo de desaceleraciones. O sea, hay algo de oxígeno, no cero oxígeno, pero el peor caso es cuando hay cese total de entrega de oxígeno. Ocurre en casos como este, puede ocurrir en prolapso total de cordón umbilical, puede ocurrir con abrupto completo, pero todos estos son eventos bastante inhabituales. Y si no puede hacerse el parto en 10 minutos, el feto o neonato puede tener daño cerebral. Tenemos las pautas ACOG que tienen este tiempo de decisión e incisión de 30 minutos. Así que la decisión de hacer una cesárea hasta el tiempo de incisión, lo que dice ACOG es que la mayoría de las instituciones deben ser capaces de lograr un tiempo de decisión e incisión de 30 minutos. Ahora, si uno toma 30 minutos de decisión a incisión, estos son más o menos 60 minutos para el parto real del niño, del neonato, así que no es muy útil desde el punto de vista del feto o neonato. El abogado del diablo siempre dice, siempre debe haberlo hecho más rápido ustedes, y las realidades logísticas son que cada hospital tiene sus propios problemas logísticos. Cuán rápidamente se pueda hacer una cesárea depende de las instalaciones, si es que hay un anestesista disponible, cuán rápidamente se puede poner una vía venosa de urgencia y cuán rápidamente se puede hacer una cesárea por parte del obstetra de urgencia, etcétera. Así que nunca va a haber un tiempo a establecer globalmente que determine cuán rápido se debe hacer la cesárea, pero podemos ver entrelazados a niños que tienen necesidades urgentes de parto, y bajo estas condiciones, como mencioné anteriormente, uno tiene que acortar el procedimiento, no se lava las manos, se pone rápidamente los guantes, ocasionalmente uno se puede vestir apropiadamente, uno hace un splash y plash, como decimos en esta institución, uno pone povidona como un splash y procede.